fuerza inmensa que es y será el movimiento bolivariano, aliado en un gran frente nacional, donde se integren las diversas fuerzas sociales del país y del continente, por qué no decirlo así, vamos a tomar el poder y vamos a transformar este destino venezolano. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interest of the United States. Cuando Hugo Chávez llega a la presidencia en 1999, se inicia un nuevo proceso político en Venezuela, la Revolución Bolivariana, que transitaría un camino de cambios profundos, comenzando por la propia Constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Esto jamás de los jamases ha ocurrido antes en Venezuela. Aquí en Venezuela han redactado muchas constituciones, incluyendo la moribunda. Ninguna de esas constituciones, para ser aprobada, fue consultada con el país sobre el cual se va a aplicar la Constitución. La nueva Constitución, donde se fijarán las nuevas bases de la República de la Venezuela del siglo XXI, que estará comenzando muy pronto. El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la nueva Constitución sacudió a los sectores dominantes y los ataques contra el gobierno bolivariano no se hicieron esperar. Que aquí se ha levantado una campaña pero tan irracional contra una idea que es absolutamente legítima, está en cualquier universidad, en facultades de derecho, en los textos constitucionales, en los textos de historia, está el tema del poder constituyente. Es un tema hermoso además. Con la nueva Constitución, aprobada por referéndum en diciembre de 1999, el proyecto bolivariano sembraba las bases legales para la transformación de la estructura de gobierno, abriendo las puertas a la participación de las mayorías. La nueva Constitución establecía también el principio de un mundo multipolar, un objetivo que el imperialismo norteamericano no estaba dispuesto a tolerar. En el mismo año que Venezuela estrenaba Constitución y comenzaba a transitar en paz el camino a una democracia popular, en los Estados Unidos el rumbo era muy diferente. Un mediocre empresario petrolero seguía una incierta carrera política. I'm George Bush. Hijo de un antiguo director de la CIA y expresidente, George Bush se estrenó como gobernador de Texas en 1994. When you're the president's son and you've got unlimited access combined with some credentials from a prior campaign, in Washington, D.C., people tend to respect that. Access is power. And I can find my dad and talk to him any time of the day. En el año 2000 sería candidato presidencial a las elecciones de los Estados Unidos. Elecciones que perdería por estrecho margen frente a su contrincante, el demócrata Al Gore. Realmente es increíble que manipularon tanto las elecciones en el año 2000 y que la mayoría de la gente en los Estados Unidos sabe que ganó Gore. Y si ganó Al Gore, ¿por qué no llegó a ser presidente? En el estado de la Florida se movieron los hilos para cambiar el resultado de las elecciones. You know something? We are going to win Florida. Mark my words. You can write it down. El gobernador del estado de la Florida, hermano del candidato George Bush, echaría mano de sus buenas relaciones con la mafia cubanoamericana. Se vio el fruto de esa relación cuando fueron los mismos grupos cubanos exilados que realmente llegaron a parar el conteo de los votos, y eso contribuyó a que Gore
no llegó a ser presidente. Es increíble. Bush acabó ganando las elecciones, pero no por mayoría de votos, sino por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un puñado de jueces decidiría que Bush era el nuevo presidente del Imperio del Norte. Cuando designa su gabinete de gobierno, la Casa Blanca se convertiría en una verdadera sucursal de corporaciones transnacionales y de guerra. Secretario de Estado Colin Powell pasaría a la historia por mentir sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Vicepresidente Dick Cheney representa a la petrolera Halliburton, acusado de fraude y tráfico de influencias. John Negroponte, embajador en las Naciones Unidas, muy conocido por su historial contra los derechos humanos. Secretario del Tesoro Paul O'Neill, representante de la corporación Alcoa. Donald Evans, director de la petrolera Tom Brown. Condoleezza Rice, directiva de la petrolera Chevron, JP Morgan, Carnegie Corporation, Charles Schwab Corporation, Rand Corporation y otras. Donald Rumsfeld representa a dos grandes corporaciones de la industria militar, CERN y General Instruments, además de Motorola, Gulfstream Aerospace, General Dynamics, Sears, Allstate, Kellogg's y Asia Brims. A ellos se suma el secretario de Transporte Andrew Card, representante de General Motors. El equipo de George Bush garantizaba que el gobierno de los Estados Unidos sería dirigido como nunca antes por un directorio de corporaciones que harían de la política exterior norteamericana una oficina de relaciones públicas para el control de mercados, contratos y petróleo. Política, guerra y negocios andarían de la mano con el nuevo gobierno. I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind. La guerra que llevaba en mente no tardaría en ponerse en práctica. En septiembre del año 2001, miles de personas morían bajo los escombros de las Torres Gemelas en pleno corazón de los Estados Unidos. A raíz de ese atentado criminal contra el pueblo estadounidense, el gobierno de George Bush despliega una carrera armamentista y de intervención sin precedentes. And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Las grandes corporaciones y las agencias del gobierno cerrarían filas en el gran negocio de la guerra, amparados por el Acta Patriótica, una patente de corso para intervenir abiertamente en cualquier lugar del mundo utilizando como único pretexto la lucha contra el terrorismo. Los Estados Unidos se supone que es una democracia y que tenemos la libertad de expresión, donde la Constitución debe estar en vigor. Pero cuando empezamos a ejercer nuestros derechos, a organizarnos, a hacer manifestaciones, a ir a Washington, a hacer protestas, entonces nos ponen en una lista de gente peligrosa. Por ejemplo, yo estoy en una lista de la FBI que me llaman criminal, y hace poquito, cuando yo traté de ir a Canadá a una conferencia por la paz, no me dejaron pasar a la frontera porque me decían que yo estaba en la lista criminal de la FBI. Imagínense la ironía de que un hombre como Posada Carriles ya no está en la lista, pero una persona como yo, una mujer que ha dedicado su vida a la paz, yo estoy en la lista. Así que tenemos que luchar en los Estados Unidos, pero es difícil cuando gente sabe que cuando empieza a ejercer sus derechos, nos reprimen a nosotros. I hope the use of force will not become necessary. Yet confronting the threat is necessary, by whatever means that requires. En octubre de 2001, los ataques del imperio comenzarían en Afganistán. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. 18 meses más tarde, le tocaría el turno a Irak. Miles de civiles son masacrados por los bombardeos del ejército estadounidense.
Hombres, mujeres y niños que nada tenían que ver con el atentado a las Torres Gemelas cayeron bajo sus bombas en una acción que no guardaba relación con la lucha antiterrorista. Una de las primeras voces que se levantó por la irracional embestida contra el pueblo afgano surgió desde Venezuela. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no. Así no. Miren estos niños estaban vivos. Ayer estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. Chavez is consorting with narco-terrorists in Colombia. Atreverse a enfrentar el negocio de la guerra del imperio tiene su costo, y Venezuela lo pagaría a partir de aquel desafío. Durante los 2 primeros años del gobierno bolivariano se hicieron cambios profundos en muchas leyes y políticas. La nueva constitución bolivariana detenía el proceso de privatización del país que habían iniciado los gobiernos anteriores. La OPEP, organización que reúne a los países exportadores de hidrocarburos, se vio fortalecida con el impulso de Venezuela, quien asumió la presidencia en defensa de los precios del petróleo frente a las grandes potencias mundiales. Persiguiendo el ideal de la Unión Latinoamericana, se establecieron acuerdos energéticos con diversos países de la región. Para los grandes intereses del norte, Venezuela marcaba un rumbo muy distinto al de la globalización neoliberal, y desde aquellos momentos comienza a fraguarse un plan para salir del gobierno de Hugo Chávez Frías. La excusa fue el acercamiento de Venezuela a la República de Cuba. Con el argumento de que Venezuela se convertiría en un país sin libertad, los sectores de oposición desatan una intensa campaña contra cualquier iniciativa de cooperación entre ambas naciones. ¡Cubanos de mierda! ¡Vendidos! ¡Vende patria! ¡Vende patria! Ampliamente respaldadas por los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, reforzando la matriz de opinión pública mundial. Están adoctrinando a nuestros jóvenes con principios dogmáticos de Cuba para que denuncien a sus padres cuando hablen en contra del gobierno. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Estos médicos cubanos que Chávez se trajo de Cuba para adoctrinar solamente a nuestros jóvenes, y estos médicos verdaderamente no tienen mayor utilidad en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener un médico por cada 4.000 habitantes. En Venezuela, de médicos venezolanos, tenemos un médico por cada menos de 500 habitantes. No hay ninguna justificación para tener a estos médicos en Venezuela. Los médicos venezolanos le dan mano a los cubanos. En los primeros momentos de esta campaña se trató de hacer creer que el gobierno bolivariano se encontraba infiltrado por miles de agentes cubanos que en pocos meses darían un vuelco hacia una dictadura comunista en Venezuela. El caso más elaborado y sonado fue el del falso agente cubano Juan Álvaro Rosabal, cuyo testimonio, ampliamente divulgado por los medios, alarmó al país al afirmar que junto a él se encontraban 1.500 agentes más en Venezuela. Haciendo un trabajo ideológico dentro de la población de Venezuela con vistas a que saliera un próximo presidente que no sabíamos cuál era, un próximo para ver si sabíamos que venía algo de izquierda que se iba a hacer en América. Acertó este viernes y señaló que desde hace 3 años hay agentes de su país infiltrados en Venezuela y que hoy en día incluso hay cerca de 1.500 militares. Un espía que se prestó para este juego de tratar de ayudar a Fidel en la invasión que nos está haciendo al pueblo de Venezuela. Pero al final, el falso espía reveló que había sido contratado para ser la estrella de aquella campaña de mentiras. Juan Álvaro Rosabal se siente engañado. Dispuesto a enfrentar su responsabilidad, ahora cuenta otra historia sobre su vida en Venezuela. Admite que vino en el año 97, pero no en labores de seguridad, sino buscando mejoras económicas. Contratado por la mafia cubana de Miami para protagonizar este show, el falso espía lo confesó todo a cámara, pidiendo disculpas por la farsa montada. Pasar el mal momento de haber engañado de esta mentira.
Pasar el mal momento de haber engañado de esta mentira. Existencia de una estructura de propaganda muy bien organizada y financiada, que junto a otros elementos